Shalom, 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 Javerín, shalom, Ajín. Bienvenidos a los fundamentos de la Torá. En esta ocasión estamos en la parashá Vayelej, Devarim, Deuteronomio capítulo 31, verso 1 hasta el capítulo 30. Prácticamente es un solo capítulo. Haftará para la parashá Vayele tenemos Oseas 14, verso 1 al 9. Miqueas capítulo 7, verso 18 al 20. Joel capítulo 2, verso 15 al 27. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Vayelej. Tenemos Hebreos capítulo 13, verso 5 al 8. Si te está gustando este material, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. Estamos aquí en los fundamentos de la Torá con ustedes el Aj Yohanan. Y estamos en la parashá Vayelek. Vayele, misajín, significa y fue. Y fue. Vayelek significa y fue. En esta parashá, misajín, Moshe dice al pueblo que ya no puede salir ni entrar y tampoco pasará el Jardín, sino que Yahoshua será su sucesor. El Boreolán entregará las ciudades en manos de Israel y se deberá hacer con ellas según su mandato. No se deberá temerles. Tanto Yahoshua como el pueblo deberán esforzarse y animarse para entrar, porque el Todopoderoso no los abandonaría nunca. Moshe escribió la Torá y la dio a los Levín. Al fin de cada séptimo año, en la Moed de Sukkot, se leerá el rollo de la Torá, y para ello todo el pueblo será congregado o reunido para escuchar y aprender. El Todopoderoso le anuncia a Moshe que se acerca el día de su muerte. Debe de llamar a Yahoshua para darle el cargo. Le anunció que después de su muerte el pueblo se corrompería, invalidando así su pacto, por lo que arderá la ira del Todopoderoso y que también lo abandonaría por haber ido tras dioses ajenos. Lo que sucederá después de que se hayan saciado de la tierra. Por ello ordenó a Moshe escribir un cántico para que sea testigo contra Israel cuando le vengan los males. Moshe lo escribió y lo enseñó. El Todopoderoso anima a Yahoshua a entrar a la tierra. Después de escribir el rollo, Moshe dio orden de ponerlo en el arca como testigo. También hace congregar a todos los hombres importantes para poner por testigos contra ellos al cielo o a los cielos y a la tierra. Él dice que el pueblo, después de su muerte, se corromperá y hará a enojar al Todopoderoso. De todo esto vamos a estar hablando verso por verso, misajín, así que agarre su libreta, su lápiz, para que vaya haciendo sus apuntes. También agarre su vaso de agua para que se esté hidratando. Pero recuerde, si le está gustando este material, por favor suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte este material con tus seres queridos. Con ustedes el Aj Yohanan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu beminutav betzivanu, laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Capítulo 31, verso 2 dice: Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y Hashem me ha dicho: no pasarás este Jardín. Mis amados ajín, según el Talmud,
Este fue el 7 de Adar, el día del cumpleaños de Moshe, o su aniversario. Ahora había llegado el momento de su muerte. Por eso primero se despide del pueblo, en el verso 1, del 1 al 6. Después les presenta a Yahoshua, su sucesor. En el verso 7 y verso 8, finalmente les ordena hacer una lectura pública de la Torá cada año Shemitah, como está en el verso 9 al 13. Capítulo 31, verso 3. Hashem tu Elohim pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las de... ¿Cómo se dice esta palabra? Las desalojará o las deso... ¿Cómo es? Y las desalojarás, que nos está hablando a usted y a mí. Desalojar, del verbo desalojar. Misajín, Misajín, según los descubrimientos arqueológicos en Jericó, que es Jericó, de los años alrededor de los 1400 antes de la era común, había habido plagas en la tierra de Canaán que causaron que la población fuera diezmada. Esto sucedió justo antes de la conquista de los Bene Israel. De esta manera vemos cómo el Todopoderoso pasó delante de ellos, destruyendo gran parte de la población de las 7 naciones. ¿Recuerden cuando fueron los espías? Cuando ellos dijeron que esta tierra se tragaba a sus moradores, pues ahí estaba el Todopoderoso delante de los Bene Israel. Pero los espías nunca comprendieron lo que el Boreolán estaba causando en la tierra de Canaán. Capítulo 31, verso 6 dice: Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque Hashem tu Elohim es el que va contigo. No dejará que te sueltes ni te desampare. ¿Sí? No te dejará que te sueltes ni que te desamparará. ¿Cuántos lo creemos, Misajín? El Todopoderoso nunca nos suelta, nunca se separa de nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de Él. Él es Rahún, Él es misericordioso y siempre espera por aquel que hace la Teshuvah, el retorno a Él, el retorno a la Hei espiritual. Misajín, el temor es destruido por la certeza de que el Todopoderoso está conmigo, como está escrito en el Tehilim 23, verso 4. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así debemos de tener esa certeza usted y yo, de que el Todopoderoso nos acompaña. Recuerde que Él tiene millares y millares de malajim. Capítulo 31, versos 6 al 7 dice: Sé firmes, sé firme. Plural y singular. Sed firmes, sé firme. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como firme es hasá, hasá, que significa fuerte, firme, duro, violento, poderoso. La firmeza es una fuerza de resistencia interior que permite al hombre no desanimarse y echarse para atrás en los momentos de crisis. Recuerden que ser firme es nuestro ADN. Debemos de tener esa firmeza. La firmeza es necesaria para poder cumplir los mandamientos en momentos de oposición. La firmeza es necesaria para poder vencer en los momentos de ataque. Cuando hay tentación, misajín, para sentirse desanimado, es importante mantener la firmeza para poder seguir adelante
y ver la mano sobrenatural del Todopoderoso en nuestras vidas. Pero tenemos que tener esa emunah. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice, por tanto, mis amados ajín, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Hashem, sabiendo que vuestro trabajo en Hashem no es en vano. Por eso yo le exhorto que en la posición que usted se encuentre, de oyente, de ministro, de Moré, de Hassan, de Saquén, de toda la posición donde usted se encuentre, usted puede servir al Boreolam. Todos estamos aquí para servir al Todopoderoso. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Por lo demás, fortaleceos en Hashem y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las insidias de Hasatán. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este Olán de tinieblas. Todo lo que es negativo es tinieblas, mis ajín. Sigue diciendo el texto Kadosh, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ponga atención. Espirituales quiere decir que no se miran, pero son malas entidades de maldad en las regiones celestes. O sea que están en el aire, están en el espacio vacío. Allí es donde usted puede percibir esta negatividad. Todo el lado oscuro, negativo, es el Yeser Hará, toda la inclinación al mal, todo lo negativo. Todo esto es tinieblas. Por tanto, Misajín dice, por tanto, tomad toda la armadura de Elohim, toda la armadura de Elohim, ponga atención, para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y añade, ceñida vuestra cintura con la emet, la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, la sedacá, y calzados los pies con la presta de las buenas nuevas de Shalom. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice al final? La Shalom. Sigue diciendo en todo, tomando el escudo del emunaj, la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La emunaj. Ponga atención, ahí está el secreto. En todo tomad el escudo de la fe, ponga atención, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, tener emunaj en quién. Porque aquí viene la pregunta, misajín, ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿En quién está tu emunaj? ¿En las cosas materiales? Es negativo, es oscuridad. Pero si pones la emuná, si ponemos la emuná, si ponemos la fe en el que hace posible todas las cosas, que es nuestro Elohim, el Boreolam, amo de este universo, Él es el que hace posible todo. Y Él es vida. Pero si ponemos en nuestra emunaj, si ponemos nuestra fe en algo material, todo eso es muerte. En todo tomando el escudo de la emuná, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación. Ponga atención ahí. El yelmo de la salvación. Y la espada del Ruach. Todo esto es Mashiach, que es la palabra de Elohim.
La palabra se hizo carne. Y Mashiach es la Emet, la Torah, la palabra, el Menra, es Mashiach. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Ruach. Por eso, cuando dice orar en todo tiempo en el Ruach, no quiere decir que pongas tu mente en blanco. Quiere decir que si supuestamente tú te entregaste a Mashiach, hiciste la tevilá, hiciste la oración con tus labios de que le aceptas como tu Adón, que venga tu corazón y que gobierne toda tu vida, inmediatamente tú tienes a Mashiach. Y cuando tú tienes a Mashiach, es Ruach, es algo espiritual. Por eso a Mashiach no lo tenemos como carnal, lo tenemos espiritual. Él es Ruach. Por eso dice, tomad también el yelmo de la salvación. ¿Quién es la salvación? Mashiach. Y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Todo ese ja, todo en uno. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Ruach, en Mashiach. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim. Por todos los Kadoshim, ¿por qué no dice por todos los pecadores? Porque sabía usted que gracias a los Kadoshim, a los justos, a los santos, se mantiene este universo. Gracias a ellos. Gracias a ellos estamos todavía de pie. Porque la infinita misericordia que, gracias a la perseverancia y a la súplica de los Kadoshim, se mantiene este Olán. Por eso se acuerda de Sodoma y Gomorra, que cuando le dijo a Abraham vino, que hay, si hay 10, por los 10 no destruiré este pueblo. Pero como no había más de 10, ya mejor guardó silencio. Entonces, en este tiempo, Misajín, gracias a que hay Kadoshim, Sadikin, gracias a ellos se sostiene este universo. Por eso, como hoy en los últimos tiempos se ha aumentado la maldad, pero también la justicia, se ha tardado y más tribulación viene. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10, verso 22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Ahí está. Es lo que está pasando hoy en día. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir? Esto viene igual en Ejá de salvación. Salvo. Salvación. Conectado con Mashiach. Salvo que formamos parte del Salvador, que es Mashiach. En Mateo capítulo 24, verso 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Igual, conectado con la salvación, Yeshua, salvación tal cual, y salvo, que es conexión con Mashiach. En Marcos capítulo 13, verso 13 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. De mi nombre. ¿Por qué mira usted en otras plataformas que no mencionan el nombre y les dan dulcecitos en los oídos porque les dicen Hashem, sí, les dicen Elohai, Elohim? Hay muchos suscriptores y muchos seguidores. Porque el nombre debe de llevarse en todo nuestro interior. Debemos de llevar a Mashiach, debemos llevar la salvación. Ese es el nombre. Llevar al Salvador en nuestro ADN, en nuestros genes, en todo nuestro ser. Porque si
decimos que tenemos a Mashiach y andamos pecando, entonces estamos llevando a Mashiach al propio pecado nuestro y horrenda condenación nos espera. Por eso, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, por causa de ser Kadoshim para Yuhei Bajei. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, igual que Mashiach. Firmeza, valentía, resistencia, perseverancia, constancia, paciencia y fidelidad son ingredientes, misajín, que tenemos que tener presentes en cada Bene Israel, en cada uno de nosotros y también en un pueblo que va a cumplir los misbot de Yuhei Bajei en un mundo lleno de oposición, como el que tenemos hoy en día. ¿Usted está teniendo oposición? Está haciendo las cosas bien. Pero si no tiene oposición, entonces está haciendo las cosas mal. Nosotros vamos en contra del sistema, en contra de la oposición. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39 dice: Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por la emunah, y seré, ¿sí? Ponga atención ahí, y si retrocede, ponga atención lo grave que es retroceder. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Neshama. Todos los niveles, misajín. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emunaj para la preservación de la Neshama. Todos los niveles. Porque aquí dice tal cual alma, pero alma tiene muchos niveles. Misajín, lo contrario de tener fe es retroceder. El que retrocede pierde su neshama, todos sus niveles. Y todo es muerte. Todo es caos. En Lucas 9:62 dice, pero Mashiach le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Elohim. ¿Sí? Pero Mashiach le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Elohim. Así que está prohibido retroceder, misajín. Capítulo 31, verso 8 dice, el Todopoderoso irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Misajín Mashiach necesitaba ser afirmado para que tuviera plena convicción de la presencia e intervención divina en su misión. Su emuná, su confianza no podía estar puesta en sí mismo, sino en el Todopoderoso, el Shaddai, el Todo Suficiente. Capítulo 31, verso 9. Y escribió Moshe esta Torá y la dio a los Coanín, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Hashem, y a todos los ancianos de Israel. Aquí Misajín el Midrash cuenta que la víspera del 7 de Adar, día de la muerte de Moshe, este escuchó una voz del cielo anunciándole su próxima muerte. De inmediato se puso a escribir 13 copias 13 copias de la Torá de forma milagrosa.
Escribió 12 para las 12 tribus, una para cada una, y una que depositó en el arca Kadosh, para que si alguno se tomaba la libertad de falsificarla, se pudiera siempre consultar. Porque hoy en día, mis ajinos, usted ha escuchado por allá afuera que dicen, en el original dice esto y esto y esto y esto. Pues déjeme decirle que todos, absolutamente todos tenemos copia de copia de copia de copia de copia. La original, ¿dónde se encuentra? Aquí le dice el texto, 31:9. Está en el arca Kadosh, en el arca del pacto. Ahí está guardada la original. ¿Sí? Que viene siendo también copia de lo que está en el Shamaín. ¿Sí? Para que vaya elevando su conciencia. Y dejemos de decir en el original dice esto, no. Digamos en el hebreo dice esto. Pero el original está en el Shamaín. ¿Y quién la tiene en sus manos? Mashiach. Porque él es la Torá viviente. Y esa Torá viviente debemos de tenerla usted y yo en todo nuestro ADN. Moshe pensó además, Misajín, si yo me ocupo todo el día de la Torá, el malaj de la muerte no tendrá poder sobre mí. Pero el sol resplandeció hasta que Moshe hubo terminado su trabajo. Lo más probable, Misajín, que esto sea una exageración, como en muchos de los Midrashim, pero esto nos muestra, Misajín, el concepto de que la Torá fue entregada a las 12 tribus de Israel, para que nadie dijera que solo tiene que ser cumplida por la tribu de Leví o por alguna otra tribu. La Torá, Misají, no fue dada para ser escondida en el arca solamente, o solamente para los Benei Leví, sino para ser usada, para ser leída todos los días y aplicada en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria y en la vida diaria de todo Am Israel. Así que, querido israelita, usted y yo, ¿estamos leyendo la Torá todos los días? No me conteste. Usted tiene la respuesta. Si somos Bene Israel, Misajín, toca estar ocupándonos de la lectura de la Torá. Leerla a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando dice la dio a los Cuanín, a los sacerdotes, y a todos los ancianos de Israel, aquí, Misajín, la Torá no está en el cielo. Capítulo 30, verso 12. Está en las manos de los hombres, usted y yo. Ya no se puede añadir ni quitar nada. Los cuanín levitas tienen la mayor responsabilidad de guardar y enseñar la Torá al pueblo, a usted y a mí. Luego cae también la responsabilidad sobre los ancianos de todo Am Israel. Esto nos enseña, Misajín, que también que la interpretación de la Torá no es un asunto privado de cada miembro de Israel, sino es importante, Misajín, consultar y escuchar la interpretación que los jajamín, los sabios de Israel, han hecho a lo largo de la historia. Puede corroborar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. En Malaquías capítulo 2, verso 4 al 7 dice, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Hashem de los Sebaón, mi pacto con el que era de vida y shalom, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre.
la verdadera instrucción, Torah Emet, estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En shalom y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios del Cohen deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Hashem de los Sebaot. Apunte esa cita, misajín, porque a veces uno se encuentra como perdido, pero aquí, cuando se sienta como perdido o perdida, que no sabe ni qué hacer, váyase a este texto de Malaquías capítulo 2, verso 4 al 7. Busque la instrucción, la Torah Emet, de los labios de los sabios de Israel. Son los mensajeros de Hashem Sebaot. Capítulo 31, verso 10 y verso 11 dice: Entonces Moshe les ordenó diciendo: Al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de las cabañas, en la Moed de Sukkot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Hashem, tu Elohim, en el lugar que él escoja, leerás esta Torá delante de todo Israel, a oídos de ellos. Ponga atención aquí. Según Rashi Misajín, enseña que el rey tenía que leer ante el pueblo desde el principio del libro de Devarim, Deuteronomio. También el Talmud dice que no se leía todo el libro, sino solo estratos seleccionados. Los textos capítulo 1, verso 1, capítulo 6, verso 9, capítulo 11, verso 13 al 21 y capítulo 14, verso 22 hasta el capítulo 28, verso 69. Misajín, el tema central de estos textos es el compromiso con el Boreolán para cumplir sus misbos, sus mandamientos, y mantenernos fieles al pacto y aceptar la recompensa y el castigo que vienen de la divinidad. La Moed de Sukkot es una sombra profética del tiempo del reinado mesiánico, el milenio. En ese tiempo, Misajín, la Torá saldrá desde Jerusalén, no solo a todo Israel, sino para todas las naciones, como está escrito en Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Mire lo que dice. Y acontecerá en los postreros días que en el monte de la casa de Hashem será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte de Hashem, a la casa de Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Ahí va a salir Mashiach. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas capítulo 1, verso 1 al 4. Así que ese tiempo viene, Misajín, pero primero tenemos que pasar todas las tribulaciones que se están avecinando. En Isaías 42, verso 4 dice: No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la sedacá, la justicia, y su Torah esperarán las costas. Aleluya. Misajín,
Estas enseñanzas de la Torá se harán a los líderes de todas las naciones en la Moed de Sukkot, cuando estarán obligados a estar presentes en Jerusalén de año en año, como está escrito en Zacarías, capítulo 14, verso 16 y verso 17. Mire lo que dice. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, y para celebrar la Moed de las Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Melech, Hashem de los Sebaot, no recibirán lluvia sobre ellos. Ponga atención, no va a haber braja. Aquí se refiere a la lluvia física, misajín, pero también de manera alegórica. La lluvia simboliza la Torá, misajín, de Barín 32, verso 2. Durante la fiesta de Sukkot, el Mashiach dará un seminario de Torá anual para todo An Israel y los gobernantes de los gentiles. Y entonces, misajín, entonces será muy diferente a lo que se ve hoy en día. Hoy en día, cuando los líderes políticos más grandes del mundo se reúnen para intentar de poner orden en el mundo y resolver sus problemas sin someterse a Elohim de Israel. ¿Sí? Así que medite en esas cosas, de cuál lado está. ¿En el lado de la destrucción? ¿En el lado de los que van a ser destruidos? ¿O en el lado de la tribulación de los sadiquín, que van a tener recompensa y vida? Mediten esas palabras. Capítulo 31, verso 12 dice: congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, toda la mispajá, y al forastero que está en tu ciudad, a todo el que invites, para que escuchen, escuchar, aprendan, aprender, a temer, reverencia a Hashem tu Elohim, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah. Aleluya. Misajín, esto nos enseña que hay que instruir a todos en todos los mandamientos de la Torah, sin discriminar a las mujeres o a los niños. Cuando dice tu forastero, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah, aquí, misajín, estos forasteros son los prosélitos, los que han hecho una conversión para ser Yeudín. Ellos tienen la obligación de vivir como Yeudín, cumpliendo todos los mismos de la Torá, como está escrito en Gálatas capítulo 5, verso 3. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la Torá. ¿Sí? Así que aquí la pregunta sería, misajín, ¿tenemos un Elohim dividido? Sabemos que existe el bien y el mal, la desobediencia y la obediencia, la vida y la muerte. Pero aquí elevemos nuestra conciencia. Tenemos un Elohim singular. Tenemos un Elohim singular que viene por un pueblo singular, pero que cumple sus mismos. O va a agarrar dos pueblos, uno circuncidado del corazón y del prepucio, que todo es Ejá, o un pueblo que hace la voluntad del mismo pueblo, que es el hombre, su propio yo, su propio egoísmo, que dice a los mismos de Yuhei Mahei, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tengamos mucho cuidado ahí. Usted tiene la respuesta en sus manos y en su conciencia.
El Todopoderoso aparta a su pueblo y tiene las marcas de Elohim. El Brit Milá es la letra Yud. Ponga atención. La Yud. ¿Y dónde se encuentra la Yud? Es cabeza. Es Keter. Es Rosh. Esto es un poco de lo que significa el Brit Milá en el prepucio. Pero primero tiene que ser la del corazón. Porque si usted no circuncida su corazón, usted no puede cumplir ninguna misma. Si usted no circuncida su corazón, usted no tiene misbot, no tiene mandamientos. Tiene talit, tiene shofar, tiene Torah, pero si no ha doblegado su egoísmo, si el que reina es su propio yo en su corazón y conciencia, está frito. Aquí lo primero es el Brit Milá del corazón. Para poder recibir al Rajún, al Mashiach, que es la letra Ba, que va a conectar con las dos Hei. La Hei inferior se conecta con la Hei espiritual. Y sucesivamente trae la braja de arriba hacia abajo y eleva lo material a lo espiritual con la letra Ba. Si no tenemos a Mashiach, no tenemos corriente, misajín. No hay acción. La importancia de tener a Mashiach en nuestras vidas. Espiritualmente, misajín, no carnalmente. No se haga una imagen de Mashiach como lo pintaban. No, aquí es algo espiritual. Recuerde que estamos en una vida doble, que es material y espiritual. Pero una vez que muera todo lo material, nosotros nos convertimos a otra vida, otro estilo de vida que es espiritual. Y allí está el secreto, misajín. Cuando este cascarón muera, es cuando vienen los verdaderos frutos, dijo Mashiach. La vida espiritual. Pero aquí se trata de morir a la carne, para que esos frutos espirituales salgan para vida y para vida eterna, misajín. Trate de comprender estas palabras porque son de vida a su neshama. Y no le ande haciendo o no le obedezca a aquellos hombres que tienen la Torah como si fuera un buffet. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Recuerde, mi amado, mi amada, usted con Elohim, no usted con el hombre, usted con el Bore Olam, el amo del universo, de donde vienen todas las cosas, las visibles y las invisibles. Los gentiles que han hecho la conversión por medio de Mashiach no tienen el mismo deber para cumplir los mandamientos de la Torah, dicen muchos, pero no es así. ¿O acaso tenemos un Elohim de limitaciones? Todo el que pasó y que recibió Mashiach toca porque viene a formar parte de Israel. Le estoy hablando de un Elohim singular, no de muchos Elohim. Todos pasamos al Mashiach y del Mashiach todos somos Ejá, porque es el puente, como le digo. Solamente es el puente. Es salvación. Si usted no tiene Yeshua, salvación, usted no tiene nada. Y lo más peor de todo, que solamente tiene una sola vida. Una vida carnal.
una vida material, que su final es destrucción. Mediten estas palabras. Capítulo 31, verso 13 dice, sus benéis, sus hijos, que no la conocen, la escucharán y aprenderán a temer a Shen, vuestro Elohim, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jardín para poseerla. ¿Qué es cruzar el Jardín, mis agentes? Recuerden de dónde de dónde salieron los Bene Israel, salieron de Misraín, del mundo, ¿verdad? Lo voy a llevar de la manita para que entienda esto. Salieron de Misraín, que es el pozo, que es el mundo. Así usted también, como Bene Israel, salió del mundo. Y luego los trajo en el desierto dando vueltas y vueltas, probando y probando, hasta que los metió al arnés. Y del arnés salió el trigo. Así también nosotros pasamos la tribulación, que significa el desierto, y estamos siendo cernidos, si no estamos demasiado muertos en la inmundicia y contaminados en la inmundicia, para que así encontremos el visto bueno de Hashem y pasemos el Jardín para poseer la tierra que Hashem nos dará. Así también como el pueblo de Israel los sacó del mundo Misraín, los trajo en el desierto, cruzaron el Jardín, pero ¿cuántos cruzaron el Jardín? ¿Y cuántos no pasaron la prueba en el desierto? Así también usted y yo en estos tiempos. Estamos siendo cernidos todos los que venimos a formar parte de los Bene Israel. Misajín, el temor a Shen es uno de los ingredientes más importantes en nuestra relación con él. Ese temor, misajín, es producido por la lectura de la Torah. Los hijos que escuchan cuando sus padres leen la Torah en su casa aprenderán a temer al Todopoderoso, como también está escrito en el Tejilín 78, el Salmo 78, versos 5 al 7. Mire lo que dice. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una Torah en Israel. Si usted es Israel, toca aquí la Torah. Todo el Tanaj. Dice, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran, ahí está, enseñar a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Hoy en día, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo está la generación que viene después de sus hijos? Si no nos ocupamos, mis amados, aquí estamos fritos. Sigue diciendo el texto, dice, aún los hijos que habían de nacer, que vienen aquí los nietos, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, pero ya cuando entran en la Torah. La pregunta es, ¿ya entró usted como papá, usted como mamá, a la Torah para que sus hijos aprendan de usted, de la Torah que usted les está enseñando, leyendo y que están escuchando? ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Pues para que ellos pusieran su confianza en Elohim y no se olviden de las obras de Elohim, sino que guarden sus mismos. Pero necesitamos ocuparnos los padres de los hijos para que los hijos se ocupen de los nietos. Y si los hijos no se ocupan de nuestros nietos, entonces nosotros como abuelos. Pero necesitamos de comenzar hoy, hoy. Por eso, misajín, si le está gustando este material, por favor suscríbase, active la campanita, dele me gusta y comparta este material con sus seres queridos. El mandamiento es hoy, misajín, de comenzar
a leer la Torá a nuestros hijos, para que nuestros hijos lean a la siguiente generación y así sucesivamente, misajín. Que todo Am Israel seamos Ben Torah, hijos de la Torah. Capítulo 31, verso 14 al 16 dice, tu muerte vas a acostarte y se levantará. Ponga atención. Tu muerte vas a acostarte y se levantará. Aquí, misajín, la muerte de un sadí, un justo, es vista como un sueño. El hecho de que la Torá use la expresión y se levantará justamente después del anuncio de la muerte de Moshe, eso nos habla a usted y a mí también de igual manera. Después de la muerte uno se levanta espiritualmente, misajín. Morimos, nos acostamos en el lecho, pero nos elevamos, nos levantamos. Aquí, misajín, la muerte de Moshe es interpretada en el Talmud como una referencia a la resurrección. Este es uno de los lugares donde la Torá habla de la resurrección de los muertos, como en el 32, 39, 32, 39. Con la segunda venida del Mashiach, Moshe será despertado, así dicen muchos. Más bien Moshe vendrá con él, porque así es como dice en Apocalipsis, cuando vengan las nubes con sus Kadoshim Malachim. ¿Por qué tendrían que ser los mismos ángeles Kadoshim si ellos ya son Kadosh? Porque están en la presencia de Elohim. Pero cuando dice Kadoshim Malachim, recuerden que son mensajeros. Entonces está hablando de hombres que fueron carne y hueso como usted y como yo, que después vendremos con Mashiach en las nubes, si nos toca irnos. Pero si estamos aquí, nos uniremos a él. Pero recuerden, misajín, que todos pasaremos de muerte a vida. Tendremos que morir para fin de venir espiritualmente en Mashiach. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Estos están vivos como usted y como yo. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Porque otros ni siquiera van a despertar porque ciertamente siguen siendo polvo. Pero aquí hay una oportunidad. Todavía estos que van para la ignominia, para el desprecio eterno, todavía hay una... Recuerden, es que tienen que entender la capacidad del Boreolán. Él es el creador de todo, incluso del Hades, incluso del Lucifer, de todos los Sheidim, ¿sí? Pero tenemos un Elohim que es Rajún, es misericordioso. No importa, mi amado, mi amada, dónde te encuentres, en qué situación te encuentres. Si tú sientes que no tienes esperanza, que todo está perdido, ahí es el verdadero empuje. Porque muchos dicen, ya toqué fondo. Exacto. Si ya tocaste fondo, ya no puedes ir más abajo. De ahí, ese fondo espiritualmente es el Hades, el limbo. Pero aquí está la oportunidad del Rajón, del misericordioso. Él tiene misericordia de ti cuando tú haces Tashu Hei, cuando te arrepientes, cuando regresas a tu Elohim. Él tiene misericordia de ti. Si tú estás pasando tribulación, si estás siendo atribulada, atribulado y has tocado fondo,
de cualquier índole, de cualquier situación que tú tengas, clama a Elohim. Él te escuchará. Porque realmente cuando tocas fondo es cuando estás en el desierto. Cuando no hay nadie que te eche la mano. Solamente el Boré Olam. Solamente Elohim. Pero pasa. Acepta a Mashiach, que es la letra Ba y es el puente. Es la escalera de Jacob. Es lo que une el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Clama a Elohim donde quiera que te encuentres, en cualquier situación. Si no sabes cómo conectarte, conéctate con un servidor. Escríbeme donde gustes, en Facebook, en YouTube, en las diferentes plataformas que salen ahí en este videoclip. Con mucho gusto, con la guianza del Ruach Kodesh, te ayudaremos. Recuerda que si tú piensas que ya tocaste fondo, ahí está la verdadera oportunidad. Ahí está el verdadero elevamiento. Pero también, si no buscas esa conexión con Mashiach, la letra va que te va a sacar de donde estás, a elevarte a la Hey espiritual, incluso hasta la Yud. Si tú no clamas a Él, también ahí puede ser la muerte física. Es grave, es grave, pero ahí está la verdadera oportunidad para que seas una persona verdaderamente nueva, una criatura nueva. No deseches esta palabra. Hoy es la oportunidad para ti. Tú que me escuchas del otro lado, donde quiera que te encuentres, en cualquier nación. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu Yeshua. Conéctate con un servidor. Una pregunta. ¿No será porque mi Elohim no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Exactamente, la verdad tú la tienes. Los males llegan, una, una son por dos razones. Una porque tú te lo provocas y la otra es cuando ya caminas en Mashiach, el Boreolán te lo provoca porque te has olvidado de el mandamiento. Pero cuando no tienes a Mashiach y llegas al caos, al fondo, como hablamos anteriormente, es porque tú confiaste en las cosas materiales que llevan al caos, a la muerte y a la perdición. Pero cuando tocas fondo, es porque tu egoísmo creció de toda la brajá, toda la bendición que te dio el Boreolán, y tocas fondo. Y te hace que te recuerdes de dónde te sacó primero y a dónde te llevó otra vez de nuevo, porque nunca doblaste tu orgullo. Es importante, mi amado, mi amada, que usted reflexione en estas palabras. Hoy es el tiempo de la eja. Ya no estamos en el tiempo de que tú llevas esto, eres más importante, y etcétera, etcétera. Todos somos eja. Cada uno con sus dones. Cada uno con la sabiduría que el Boreolán ha repartido en cada uno de nosotros. Uno es un roe, sirve en muchas cosas, pero también como roe, no tienes que acapararlo todo, porque echas a perder al pueblo. Tú como roe tienes que tener esa mirada de águila para poder mirar los dones, las midó, las cualidades de cada miembro de Israel y empujarlos, alimentarlos para que esos dones fluyan en la quejilá. Si usted es morén, trabaje como morén.
Recuerden los dones y trabajemos en los dones que el Ruach nos da, que nos da Mashiach. El Ruach, recuerden, Misajín, es el mismo puente. Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso la importancia de no hacer enojar a la Ruach HaKodesh. Porque se aleja y que regrese quién sabe. Mediten eso. Capítulo 31, verso 19 dice, ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú enseñádselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los Bene Israel. Misajín, este cántico fue escrito como un testimonio contra los Bene Israel para enseñarles la gravedad de la apostasía y la idolatría. Era lo que le hablaba anteriormente. Si somos Bene Israel y todavía provocamos a Elohim a ira, si provocamos su ira, tenemos este cántico como testigo de cuando nos hemos desviado a la apostasía y a la idolatría. Se encuentra en el capítulo 32. Es un cántico profético que revela la historia futura de Israel, de usted y de mí. El final esplendoroso con una Kabut completa sobre los enemigos. Pero para eso, como le dije anteriormente, necesitamos tener restaurada esa letra Ba de Yud, Hei, Ba, Hei. Capítulo 31, verso 21 dice, sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que juré. Ponga atención. Aquí está la comprobación de lo que le estoy hablando. Lea bien este verso, el capítulo 31, verso 21. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones, si ya usted está pasando por esto, tenga en cuenta lo que le dije. No es un cuento como se me salió ahorita. Tenga en cuenta los males y las tribulaciones que está viviendo usted en este momento. Cuando vengan sobre usted, si no los tiene todavía, este cántico declarará contra ellos como testigo. ¿Sí? Así que no lo olvidaremos. Aquí también Rashi interpreta, Misajín, estas palabras o esta referencia a toda la Torá. No solo el cántico de Moshe, según la Torá, no será olvidada completamente de la descendencia de Israel. Ponga atención. Torá, cántico. Misajín, también es posible que Moshe haya cantado este cántico basándose en la escala hebrea. Y de esa manera, Misajín, esa escala fue enseñada a Israel para nunca más ser olvidada. Esta escala, Misajín, no ha sido olvidada por los descendientes de Israel. Por lo tanto, Misajín, los que cantan las Jalelot de Sión deben de aprender a utilizar la escala hebrea, que suena de la siguiente manera. ¿Sí? Por ejemplo, en la canción popular Javá Nagilá, que está construida a base de esta escala. Es una idea, pero mediten todas estas palabras. Capítulo 31, verso 24 dice, y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un libro, en un sefer, hasta su conclusión. Misajín, esto nos enseña que Moshe, ningún otro,
escribió todo el texto de los 5 libros de Moshe, el Humash, el Pentateuco. En el Talmud Misajín hay una discusión acerca de la última parte de la Torá que habla de la muerte y el entierro de Moshe. Una pregunta verdaderamente fue escrita por él. Misajín, algunos dicen que Yahushua escribió esa parte, pero otros piensan que Hashem dictó toda para que Moshe de esta manera escribiera esta última parte de antemano. La verdad la sabremos cuando estemos en la Ruach HaKodesh, porque es el que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. ¿Sí? Porque aunque yo le diga quién fue, usted no lo entendería. O me creería a mí o a la Ruach HaKodesh. ¿Sí? Aquí parece contradictorio, ¿verdad? Pero si nosotros que llevamos la lectura de la palabra, tenemos que tener ese temor y tenemos que tener la certeza de que apartamos este tiempo para el Ruach HaKodesh, para que Él nos posea y que Él hable por medio de esta vasija de barro, para todos ustedes. Así que tengan munaj en el Boreolán. Capítulo 31, verso 26 dice, tomad este rollo de la Torá y colocadlo junto al arca del pacto de Hashem, vuestro Elohim, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Isajín el Talmud relata la discusión que hubo entre los jajamín de Israel sobre si el arca tenía una plancha que sobresalía por fuera, sobre la cual fue colocado el Sefer Torah, el rollo de la Torah, o si la Torah fue colocada dentro del arca. Isajín, el texto dice literalmente al lado del arca. Puede estar al lado, en un lado, adentro del arca. La pregunta sería aquí, ¿fue adentro o fue afuera? Misajín, medite en estas palabras, es una parashá cortita, pero que trae un buen mensaje a nuestras conciencias. Misajín, en esta parashá se encuentran los mismos de los preceptos 613, pero tenemos en esta ocasión los últimos dos, que viene siendo el precepto 612 y el precepto 613. Precepto de congregar a todo el pueblo para hacer que escuche la Torah. Devarim 31:12. Precepto de escribir un rollo de la Torah, un Sefer Torah. Devarim 31:19. Agarre el precepto que le toca, que es el 612. Ya si usted después se hace un erudito, Baruch Hashem, le toca escribir un Sefer Torah. Amén. Si te gustó este material, por favor suscríbete, que así te conviertes en un pilar y en un puente. Activa la campanita, porque así muchos se darán cuenta de que te gusta la lectura de la Torah. Dale me gusta, porque muchos mirarán tu perfil y dirán, a este le gusta elevar su conciencia. Pero sobre todo, comparte este material con tus seres queridos, porque así tú no le estás dando una botella de licor, no le estás dando marihuana, le estás dando un pasaje a la vida eterna. Y si lo llega a obedecer estos mandamientos, le estás elevando de nivel a un galardón más grande. Si te gustó este material, compártelo. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan en los fundamentos de la Torah. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.